Saludos mis hermanos, Dios le bendiga rica y abundantemente. Soy su maestro Juan de León Gutiérrez, quien tiene la oportunidad de acompañarle durante toda esta travesía de la clase de homilética, donde le estamos enseñando a preparar un sermón expositivo y hoy nosotros nos corresponde hablar de los siguientes temas. Vamos nuevamente a definir los conceptos de teología. De igual manera, definiremos qué es un sermón expositivo y qué es un sermón expositivo narrativo. Y por último, le estaremos enseñando cómo se realiza un bosquejo expositivo, narrativo y su tercera tarea. Si usted está aquí con nosotros por primera vez, queremos recordarle que en la parte de la descripción de este video estaremos dejando la primera y la segunda clase con su primera y segunda tarea respectivamente. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que es la homilética. La homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Se dan principios básicos de la comunicación para hablar en público y ser un orador elocuente. Considerando que lo que nos corresponde hablar es sobre el sermón expositivo, sería interesante que nosotros le definiéramos qué es un sermón expositivo. Pues se llama sermón expositivo al que toma como texto un largo pasaje bíblico. Los antiguos padres de la iglesia llamaban a tales sermones homilías, y de ahí la palabra homilética, que se aplica al arte de preparar sermones religiosos. Los sermones expositivos pueden estar basados sobre un capítulo de la Biblia, una historia o parábola, una serie de versículos que desarrollan un pensamiento especial. Y quiero hacer énfasis en esta parte. Sobre esos sermones basados en capítulos, sabemos que hay capítulos que tienen un mismo contenido y estos capítulos entonces pueden ser desarrollados para un sermón expositivo. En cambio, hay capítulos que poseen diferentes contenidos en el mismo capítulo y estos entonces no pueden prestarse para desarrollar un sermón expositivo considerando todo el contenido del capítulo. Hablemos un poquito sobre los sermones narrativos. Es decir, los sermones expositivos narrativos. La mayor parte de los sermones expositivos suelen basarse sobre historia bíblica o parábolas. Lo primero que tiene que hacer el predicador para preparar un sermón de esta clase es leer el relato con suma atención, anotando los hechos que más le interesen o contengan alguna aplicación práctica. Esto es importante porque un predicador no puede predicar en base a un sermón que no haya estudiado muy bien. Es decir, si no ha estudiado muy bien el capítulo que va a predicar, si no entiende los versículos, si no entiende el contenido, sería un poquito problemático el poder preparar un sermón de una forma efectiva. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es analizar bien el texto, conocer el texto y entender algunos elementos que lo componen. Aquí vamos a presentarte una forma sencilla de hacer un análisis a un texto que en la segunda clase estuvimos nosotros enseñándola. En este sentido, usted debe formular preguntas relacionadas con el hecho. Un ejemplo de esto es, ¿por qué pronunció Jesús esta parábola? Usted se hace esa pregunta. Probablemente hallará la respuesta en el contexto. ¿Qué enseñanza hay para los creyentes? Es decir, ¿qué enseñanza tiene esta parábola para los creyentes? Trate de explicar en detalle o en la totalidad del pasaje. Otra pregunta que usted puede realizar es la siguiente. ¿Qué enseñanza hay para los creyentes? Es decir, estamos hablando ya de la aplicación. ¿Cómo se aplica esa enseñanza de ese texto a los creyentes de mi congregación? Trate también de aplicar el pasaje a su propio corazón y piense en las necesidades espirituales de su congregación a la vez del pasaje leído. He enseñado que es importante que la predicación que uno prepara a la primera persona que toque es al predicador, ya que cuando esto ocurre, el
predicador no solamente está pronunciando un sermón para la iglesia, sino que está predicando un sermón que él siente que debe predicar, porque él lo entendió, él lo aplicó a sí mismo. También es importante que usted anote las palabras principales de la narración, busque su significado espiritual. Por ejemplo, si se trata de la parábola del sembrador, las palabras claves serán sembrador, semilla, terreno, espina, pedregales, aves, enemigo. Y pregúntese y responda, ¿qué significado puede tener cada una de ellas en el terreno espiritual? Otra cosa es, si se trata de una historia del Antiguo Testamento, como ejemplo, la historia de Naamán, la palabra clave sería lepra, profeta, criado, rey, Jordán, impíos, limpio, ríos, entre otros. Entonces, aplicando el sistema de preguntas, nosotros podríamos obtener las siguientes respuestas o el siguiente resultado. ¿Qué es la lepra? ¿Qué representa la lepra? ¿Quién era el profeta? ¿A quién puede representar? Y así a cada uno de los personajes. Además, puede preguntarse, ¿qué aprendemos de la conducta del profeta? Y de la ley, ¿qué aprendemos de los criados? ¿Qué aprendemos de la sirvienta? Con la respuesta a todas estas preguntas tendremos bastante material acumulado para un sermón, pero estaría desarrollado. Es decir, cada vez que usted vaya a predicar un sermón, es importante que usted pueda desglosar el contenido, y usted sacar palabras claves, buscar sus significados, tanto su significado literal como un significado aplicativo, ¿sí? ¿Cómo se aplica esto para nosotros hoy en día? Por ejemplo, si usted estaría estudiando la lucha del ángel con Jacob, usted también se preguntaría, ¿qué es un ángel? ¿Qué es una lucha? ¿O qué aplicación tiene la lucha del ángel con Jacob para la iglesia hoy en día o para nosotros hoy en día? Y así sucesivamente. Antes de usted entrar a la aplicación de un sermón, que la aplicación de un sermón no es más que la enseñanza que deja la predicación, la historia o el contenido a la iglesia local. Una enseñanza para ponerla en práctica. Entonces, antes de usted llegar a esa parte, usted debe procurar referir la historia de un lenguaje vivo y dramático, sobre todo si hay en la congregación personas que nunca han escuchado ese mensaje o esa historia o ese contenido. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que el predicador, cuando está predicando un mensaje expositivo, debe de aprender a adentrarse en la historia, a formar parte de la historia, a convertirse, si es posible, en uno de esos personajes, a dramatizarlo, a explicarlo como si la historia estuviera viva, como si fuera una película que está presente ante los ojos de cada uno de ellos, a tal punto que ellos puedan entender, comprender y sentir la predicación. Al explicar la historia, usted también debe de puntualizar los detalles sobre los cuales quiere basar aplicaciones espirituales. Por ejemplo, la incurable de la lepra, pues después tendrá que decir que el pecado es una enfermedad incurable o similar a la lepra. El error de Naamán, acudiendo a una alta recomendación, pues ello le servirá para combatir la mediación de los santos. La sencillez del método de curación recomendado a Naamán, si usted conoce la historia de Naamán, pues luego tendrá que hablar de la sencillez que es la salvación por la fe, etc. Pero resista usted la tentación de explicar la aplicación mientras esté contando la historia. Es decir, cada cosa en su lugar. Primero usted cuenta la historia y luego habla de la aplicación. No puede hacer una cosa primero, es decir, no puede primero dar aplicación y después contar la historia. Resístase a esa tentación y haga las cosas adecuadamente, ordenadamente. Vamos a hablar ahora sobre los bosquejos. En esta ocasión te he traído un bosquejo simple para que tengamos un conocimiento un poco más amplio. En este sentido te hemos traído la historia del publicano, es decir, de Zaqueo, el encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús. Aquí nosotros, si vamos a leer un poquito la historia, si leemos un poco la historia en Lucas 19, vamos a ver todo el contenido de esta historia. Y el contenido de esta historia lo vamos a dividir en tres partes. Mira lo importante de uno poder separar, hacerle preguntas al texto y que el mismo texto nos responda y hacer aplicaciones en base a eso. Cuando uno estudia el hecho de la historia de Zaqueo, vamos a ver tres aspectos importantes. El primero es que Zaqueo tenía un impedimento. El segundo es que Zaqueo tenía ventajas. Y tercero, vamos a ver también dentro de ese contenido un resultado.
Entiéndase que todo esto lo estamos formulando considerando el texto. Es decir, no estamos haciendo nada fuera del texto porque recuérdense que es un sermón narrativo. Lógicamente debe ser analizado, es también analítico porque usted lo analiza y puede extraer aspectos importantes. Bueno, el primer impedimento que nosotros vemos en Zaqueo lo vamos a dividir en 3 puntos. Mire qué interesante, comenzamos nosotros a distribuir el contenido de esta historia para luego ser predicado. Y que el bosquejo es como, a esto es lo que la gente le llama el esqueleto del sermón. No es más que una guía para nosotros poder predicar. Lógicamente, el Espíritu Santo de Dios juega un papel fundamental conjuntamente con la palabra. Puede ser que la Biblia enseña que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la oración, como lo hemos enseñado, siempre debe usted sacar un buen espacio para orar para que el Señor lo utilice. En este sentido, vemos el primer impedimento de Zaqueo. ¿Cuál era? Bueno, él tenía una dificultad popular. ¿Cuál era su dificultad popular? Que él era publicano. ¿Por qué consideramos que era una dificultad popular? Porque los publicanos no tenían mucho apego a la sociedad, sino eran muy populares. Eran populares en la sociedad, lógicamente, pero como ladrones, como gente malas, como gente que habían incluso vendido su patria. Porque recuerden que los publicanos, en este caso Zaqueo era un judío que le cobraba impuesto a Roma y que Roma tenía ocupada la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, como suya propia. El segundo punto es que vemos una dificultad moral. ¿Cuál era? Que él era pecador. Mire que la Biblia haciendo este análisis, nosotros podemos observar que él tenía una dificultad moral considerando que él era un hombre pecador porque él robaba. Se entiende que los publicanos cobraban sobre los impuestos. Es decir, si alguien tenía que cobrarle $5, $10, él le cobraba $15 para tener una ganancia. Otra dificultad, que era una dificultad financiera. Mire, vemos la parte popular, que es la parte social, vemos la parte moral, que es personal, y vemos la parte financiera, que es económica. Él era rico a costilla de la masa pobre, a costilla de los mercaderes, a costilla, ¿verdad?, de robo. Entonces, consideremos que el texto de Lucas 19, la historia de Zaqueo, hemos podido desglosar su contenido en este punto, que es un impedimento, y que ese impedimento lo hemos dividido en 3 puntos, haciendo un análisis del texto. Otro aspecto que nosotros vamos a ver en la historia de Zaqueo es una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Tenía un gran deseo de ver a Jesús. Y eso nosotros vamos a ver al principio del capítulo. Mira qué interesante que en este caso el orden en que ubiquemos el contenido no es que no es importante, sino que no daña el mensaje. El orden del contenido no va a depender de cómo aparece en el texto, sino de cómo nosotros hagamos estas divisiones. Por ejemplo, el impedimento, la ventaja y el resultado son 3 divisiones. Y tomando esas divisiones, nosotros las respondemos considerando lo que dice el texto. Es como que usted está haciendo preguntas. Fíjese que en la primera parte donde dice impedimento, dice una dificultad popular. Yo podía preguntar, ¿cuál es el impedimento? Bueno, él era publicano. ¿Cuál era el cubrimiento? Él era pecador. ¿Cuál otro impedimento? Él era rico. La palabra cuál aquí nos sirve para nosotros responder a esas preguntas. Otro es la ventaja. Y la ventaja, ahí dice, tenemos 3 aspectos importantes de las ventajas de Zaqueo. La primera ventaja es que tenía un gran deseo de ver a Jesús. Y seguimos preguntándonos, ¿cuál ventaja? Bueno, quería ver a Jesús. ¿Cuál otra ventaja? Él hizo un esfuerzo para verle. Recuérdense que la Biblia enseña que la multitud le impedía ver a Jesús y él corrió a un árbol sicómoro, así se llamaba el árbol. La gente a veces confunde la palabra sicómoro en el sentido de que se subió, ¿no? Sicómoro era un árbol de descendencia egipcia y los egipcios utilizaban estos árboles para hacer ataúdes. Además, se enseña que ese árbol sicómoro producía un tipo de fruta que servía para alimentar los cerdos, por lo tanto tenía como un significado de inmundicia para un judío. Y es por eso que es de impresionar que un judío se suba a un árbol sicómoro. Y en este sentido vemos que es una parte cultural que es importante conocer. Los 3 puntos
es importante que si nosotros hacemos 3 divisiones y a cada división le ponemos 3 puntos, es decir, si usted le pone a la primera 4 puntos, póngale a la demás también 4 puntos para que tenga el mismo desarrollo. ¿Cuántos puntos se pueden colocar en cada división? Eso va a depender de cuán grande es el texto y cuánto tiempo tiene usted para predicar también, y también va a depender de qué usted quiere enseñar de ese texto. Miren que en esta parte de las ventajas que vemos en el texto, si no estamos enseñando, y repito, nada que esté fuera del texto, vemos que él tenía un gran deseo de ver a Jesús. Otra ventaja, hizo un gran esfuerzo para verle. En ese sentido, recuérdense, vuelvo y repito, que él corrió y se subió a un árbol, pero un árbol donde él sabía que Jesús tenía que pasar por ahí. Y la tercera ventaja, él tenía voluntad de obedecer a Jesús. Esa voluntad de obediencia la vemos cuando Jesús lo llama y dice la Biblia que él bajó y lo recibió gozoso, y luego Jesús dice, vamos para tu casa porque es necesario cenar en tu casa, y él también va hacia allá. Entonces vemos una obediencia, y eso es una ventaja que tenía Zaqueo. Los resultados de qué? Bueno, los resultados de Zaqueo poder vencer esas dificultades, esos impedimentos por medio de sus ventajas. El primer resultado es que vemos una gran confesión, luego una gran restitución y por último una gran verdad proclamada. En ese aspecto, la gran confesión, vemos que Zaqueo confiesa que si ha engañado a alguien, se lo va a cuadruplicado, y que la mitad de sus bienes se la dará a los pobres. Que esto es un resultado propio de un verdadero arrepentimiento, por eso decimos una gran restitución. Es decir, vemos a un hombre que es renovado, que es diferente, porque como dijo Jesús, la salvación había llegado a esa casa. Una gran verdad proclamada. Y esa verdad proclamada nosotros la vemos en el versículo 20. Y como dijo Jesús, la salvación había llegado a la casa de Zaqueo, porque también él era descendiente de Abraham. En ese sentido, miren cómo nosotros, un versículo bastante conocido, pudimos extraer de él, en su contenido, y dividirlo en 3 partes para enseñarlo de una forma más sencilla. Considere que también nosotros, en este sermón narrativo, nosotros no organizamos el contenido en el orden que aparece en la Biblia. Más bien, lo organizamos en el orden de los puntos que nosotros quisimos resaltar. En esos 3 puntos son impedimentos, ventajas y resultados. ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Y cuáles son los resultados? Analizamos eso y nos hizo más simple la preparación de este bosquejo. A continuación le vamos a dar un segundo ejemplo. Salud. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo hemos considerado a Salmo capítulo 40, versículo 1 hasta el 6. Salmo 40, 1 al 6. Quiero expresarle que este contenido de estos bosquejos están en un libro de un señor llamado Samuel Vila, que se titula Si quieres predicar. Un libro bastante simple, muy sencillo, que se lo recomendamos a cada uno de ustedes. Entendiendo que es muy posible que este texto no sea conocido por algunos, es necesario leerlo, pero lo vamos a leer a medida que vamos desarrollando este sermón, para que ustedes vean de dónde salieron estos puntos. Considerando esto, vamos a ver primero el tema. El tema se llama Liberación del lago Cenagoso. La palabra cenagoso es una palabra que significa lodo, algo que está lleno de lodo. Tomando eso en consideración, vamos a leer el Salmo 40, 1-6, para que veamos que también el tema puede salir del mismo texto. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Miren cómo nosotros pudimos componer el texto o el tema, y en este sentido le llamamos liberación del lago cenagoso, considerando que eso está en el mismo texto. Por lo tanto, también es un tema atractivo, ya que no muchos también manejan el concepto de cenagoso, y
porque es un texto, un tema también de libertad, de mucha esperanza. Me gusta por eso. En el Salmo 41:6 vamos a ver que nosotros dividimos, en este caso, el texto en tres partes, en cuatro. Vamos a ver que este sermón está dividido en cuatro divisiones. La primera división es el lago cenagoso es el mundo. La segunda es Cristo es la salvación poderosa que levantó al caído. La tercera es su salvación es firme y segura. Y la cuarta, resultado del proceso de salvación. Vamos a considerar que cada uno de estos puntos están tomados y el autor del libro, si quieres predicar, vamos a notar que él consideró automáticamente un punto como un tipo de aplicación. Es decir, a diferencia del bosquejo anterior, donde se estaba considerando aspectos muy fundamentales del texto, aquí se habla ya de aspectos que están considerándose aplicación del texto. Miren como el punto 1 dice, el lago cenagoso es el mundo. Se automáticamente da una interpretación de lo que sería el lago cenagoso, lo que implica que esto también es una forma de preparar el bosquejo. No necesariamente tenemos que irnos de una forma cruda o literal y agregar algo ahí, sino que podemos considerar también en el contenido estos puntos de aplicación. El lago cenagoso es el mundo. Ahora bien, vamos a ver que el primer punto que implica que el lago cenagoso es el mundo, porque lo que se va a hacer ahora es a justificar por qué se está diciendo que el lago cenagoso es el mundo. En eso vamos a dividirlo en tres puntos, A, B y C. A, el pecado ha atascado nuestros pies desde nuestra misma infancia, y esa es una realidad. Es decir, automáticamente se escribe que el lago cenagoso es el mundo. Ahora explicamos el por qué. Desde pequeño nosotros hemos estado atascados. La palabra aquí atascado implica que hemos tenido una atadura del pecado. Y dice nuestros pies, considerando el simbolismo de la movilidad del pie. Entonces, el pecado ha atascado nuestros pies desde nuestra misma infancia. Luego el versículo dice, nos hundimos en acciones y palabras malas y la muerte física y espiritual nos amenaza. ¿Qué podemos hacer? Es un sermón bastante aplicativo. ¿Y de dónde se ha sacado este contenido? Muy bien, es un contenido sacado prácticamente versículo por versículo del Salmo 40, del 1 en adelante. Y vamos a ver de dónde se sacó, de dónde se extrajo estas aplicaciones. Comenzamos a leer donde dice, y se inclinó a mí, digo yo, mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ahora dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Mírense entonces ahora, ya considerando esto, podemos entender un poquito o podemos tener un entendimiento más claro de este bosquejo. Entonces, nos hundimos en acciones, palabras, y la muerte física, espiritual, nos amenaza. Y exactamente eso es lo que hace. Dice aquí, en mis desesperaciones, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Qué es lo que desespera al ser humano? Pues la muerte, nuestras malas acciones, nuestras malas palabras, una vida espiritual que nos amenaza. Bueno, esta parte donde dice, y nos hundimos en acciones, palabras, y la muerte física y espiritual nos amenaza. Es decir, es una expresión de la desesperación humana. Considerando esto fue extraído de esta parte donde dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Perfecto. Entonces, ahora se realiza una pregunta para luego responderla, pero no se puede responder sin considerar el texto, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Si considerando esta situación en la que vivimos hoy, ¿qué podemos hacer? A, tratar de salvarnos a nosotros mismos. Eso es una tarea inútil, dice, considerando que hay religiones o hay personas que enseñan
que uno puede ser salvo a través de las obras humanas. Y dice, toda obra humana es inútil. Segundo, clamar al que puede salvarnos. Claro que sí. Y mire cómo se agrega ahora una partecita del texto donde dice, oyó mi clamor. Y eso está aquí, donde dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Ves? Eso es una parte del mismo texto. Segundo punto, Cristo es el Salvador poderoso que levanta al caído. Ahora mire cómo se hace un análisis de quién es que nos libera del lodo, que es una representación del mundo o del pecado. ¿Quién es quien nos libera? Pues Jesucristo. Entonces por eso el punto 2 dice, Cristo es el Salvador poderoso que levanta al caído. Y para eso entonces tenemos otro punto debajo de este, dice, o una narración, dice, la encarnación del verbo es Dios, inclinándose, bajándose para acercarse al pecador. ¿Por qué pusimos ahí la palabra inclinarse entre corchea? Bueno, porque ese es un término que está también en el texto, donde dice, y se inclinó a mí, se humilló, en pocas palabras, y es lo que se está considerando que Dios se hizo hombre, es decir, se humilló para habitar entre los hombres y salvar al hombre. Y digo a hombre, refiriéndome también para salvar a la mujer, al ser humano. El tercer punto es su salvación es firme y segura. Puso mis pies sobre la peña y es lo que vemos. Recuerden que el lodo es algo volátil, algo frágil, algo que no puede durar mucho tiempo, algo que simboliza falta de estabilidad. Pero aquí el texto dice, puso mis pies sobre peña. Considerando eso, vemos que Dios nos saca del lodo y nos coloca en un lugar estable, seguro, ¿correcto? Y considerando eso, pusimos este punto, puso mis pies sobre peña. Su salvación es firme y segura. ¿Por qué? Porque puso mis pies sobre peña. Mire cómo la palabra porque me permite desarrollar esto. Segundo, el Salvador se complace en guiar a los salvados por el camino que él anduvo. Amén. Y ahí dice, enderezó mis pasos. Recuerden que esto significa, esa palabra enderezó mis pasos que está aquí en el texto. Vamos a leerlo. Y dice, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, dice. Luego, punto B, pone en sus labios una canción nueva, lo que implica que antes había una canción vieja, la cual tenía un contenido de ay, socorro, de ayuda, una canción débil, una canción de pecado. Ahora, la nueva canción es alabanza a nuestro Dios, según lo que dice Apocalipsis 5:9. Considere que nosotros hemos creado ahora o hemos agregado un elemento nuevo que es un texto. Se puede agregar un texto para enriquecer el mensaje. Un texto, lógicamente, que sea de referencia a lo que se está hablando. No es bueno llenar el versículo de mucho texto porque se puede considerar como canción. Más es importante tomar en cuenta que el texto que usted vaya a agregar tenga coherencia o tenga referencia a lo que usted está hablando. Y por último, mire que hemos hecho en ambos textos, hemos agregado también resultado del proceso de salvación. Verán estos, muchos temerán, esperan en Jehová. La palabra verán estos muchos significa a que seremos un testimonio vivo de la salvación que Dios ha puesto en nosotros. Y ese testimonio vivo del cambio que Dios ha hecho en nosotros puede crear temor en los demás y las personas entonces pueden tener esperanza en Jehová. Y esto está también en el texto. Dice, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, temerán y confiarán en Jehová. Amén. Miren cómo nosotros pudimos descomponer el texto y organizarlo en base a estas 4 preposiciones o 4 divisiones. El lago cenagoso es el mundo y cada una de estas fueron agregadas partiendo de aplicaciones. El segundo, Cristo es el Salvador poderoso que levanta al caído. Tercero, su salvación es efímera y segura. 4, resultado del proceso de salvación, porque es importante siempre ver un resultado.
Una parte vemos que está dividido también en una parte negativa, que es el lago cenagoso, que es el mundo, pero vemos también la intermediación de esa parte negativa, que es Jesucristo, la característica de la salvación que produce Jesucristo y el resultado de esta salvación. Espero, amados hermanos y hermanas, que hayamos podido entender. Cualquier pregunta que ustedes tengan, recuerden escribirla al correo electrónico que le hemos estado dando. Ahí estamos nosotros para servir. Espero, amados hermanos, que esta enseñanza haya servido de mucho, que hayamos podido entender. Ustedes pueden, lógicamente, ver cuántas veces sean posible estos bosquejos para tener una comprensión más sana. Al mismo tiempo, cualquier pregunta puede dejárnosla a este correo electrónico y nosotros le estaremos atendiendo. Es una de las formas que nosotros tenemos para darle seguimiento a su aprendizaje. No dude en hacernos preguntas. Queremos recordarle nuevamente a todos ustedes cómo es que una persona se inscribe en este instituto o seminario. Lo primero que usted debe de hacer es suscribirse a nuestro canal, darle la campanita y darle un me gusta. Cuando usted hace esto, el maestro sabe quién dio la clase. Es una forma de evaluar. Segundo, usted debe mandar un correo electrónico a juandeleon085@gmail.com y ahí usted entonces va a decir, me interesa el curso, ya me suscribí. Entonces se le va a enviar a usted el programa de clase con las tareas y los temas que se van a tratar. De ver estas clases y aprender de ellas sin ningún tipo de compromiso, puede hacerlo. De todo modo, estamos nosotros para servir. Nada, hemos concluido esta tercera clase. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Pueden compartirla con otras personas que usted entienda que estén interesadas. Soy Juan de León Gutiérrez. Este es el seminario El Teólogo Bíblico. Dios te bendiga y hasta la próxima.